Tarde es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Pues la peor noticia para Pedro Sánchez es que nunca va a existir un último escándalo, porque en la deriva actual en la que ha entrado todos van a ser siempre los penúltimos. Aquí nunca hay punto final. Aquí lo que hay siempre son puntos suspensivos. Y es normal que en el Palacio de la Moncloa estén en esta absurda y desnortada estrategia de menospreciar las informaciones diciendo que son irrelevantes, y que al mismo tiempo, y esto es lo importante, traten de desacreditar la fuente de los mensajes diciendo, como enseguida vamos a escuchar, que todo esto es delictivo y que es una barbaridad y gravísimo que se divulguen conversaciones privadas porque se está traspasando una línea roja intolerable en democracia. Pero verán, el problema para Pedro Sánchez es que carecen de autoridad moral alguna para utilizar este argumento, porque cuando se han filtrado, o ellos mismos han filtrado conversaciones privadas de WhatsApp, han sido los socialistas los que primero han ido a revolcarse gozosos en estas informaciones y los que primero las han utilizado para desacreditar al Partido Popular. No hace falta abundar en que lo hicieron durante años con aquel Luis sé fuerte de Rajoy a Bárcenas. Nadie del Partido Socialista salió a llevarse las manos a la cabeza diciendo qué barbaridad, se está vulnerando la privacidad pues tanto de Mariano Rajoy como de Luis Bárcenas. No, nadie salió a decir eso. Salieron a utilizarlo políticamente. Y lo han hecho siempre, ¿eh? Incluso cuando el filtrador ha sido el mismo presidente del gobierno. Vamos a remontarnos al 7 de septiembre del año 2020. Miren, ese día El País publicó un mensaje de WhatsApp. En este caso era de Pablo Casado y se lo dirigía el entonces líder del Partido Popular a Pedro Sánchez. Y en él le decía que la renovación del Consejo General del Poder Judicial estaba casi hecha. Le decía que estaba al 99%. Miren, ese mensaje solamente lo pudo filtrar Pedro Sánchez porque estaba en su teléfono móvil. Y se lo pasaron al diario El País. Y dijo entonces el presidente del gobierno que era delictivo vulnerar las comunicaciones o sus comunicaciones privadas. Pues no, las utilizó para hacer daño al adversario. Puedo confirmar también que esos contactos pues fructificaron en acuerdos prácticamente al 99% y que inexplicablemente el Partido Popular pues durante el mes de agosto rompió esos acuerdos. Y eso tendrá que explicarlo el Partido Popular. La cosa era decir que el PP era muy malo porque había roto las negociaciones, y para eso filtraron un mensaje que le enviaron a su principal medio de comunicación de referencia. Así utiliza Pedro Sánchez las propias filtraciones cuando le benefician. 5 años después, cuando se publican mensajes que comprometen su imagen pública y su maltrecha credibilidad, entonces estamos en lo que estamos, que es en lo de los últimos días. Estamos ante un intolerable ejercicio antidemocrático, probablemente delictivo, que socava el Estado de Derecho. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta así, que es un delito? Es un delito, ha dicho esta mañana el presidente del gobierno. Hace años no lo era, o si lo era no lo denunciaba el Partido Socialista, pero ahora sí. Este es el eje en torno al cual pivota la defensa de Pedro Sánchez: inventarse un enemigo externo, alguien quiere hacernos daño, desacreditar la fuente por tratarse, supuestamente, dice, de un delito, y que no miremos el contenido mismo de los mensajes, sino su origen, de manera que si los descalificamos en origen, pues que el contenido quedará también directamente dañado. Oiga, si no puede desmentir los mensajes, ya sabemos que son verdad, pues si cree que es un delito, denúncielo. Vuele usted a los tribunales si todo esto es tan grave como dice. En todo caso, en el gobierno dicen tenerlo muy, muy claro. En democracia no pueden pasar estas cosas. Y 2, en los ejercicios profesionales, y hablo como abogada, si pasase esto, tengo muy claro que sería muy grave. Por tanto, espero que se depuren responsabilidades en esa causa sobre lo que ha pasado y lo que hoy estamos conociendo. En la causa judicial, dice Yolanda Díaz, hacía falta un abogado en la sala y ha entrado ella. Bueno, pues no es la primera vez que la vicepresidenta opina estando desinformada, cosa que no parece importarle, aunque con frecuencia naufrague. Conviene informar a Yolanda Díaz, y esto es muy importante, de que los mensajes que ha publicado el diario El Mundo terminan en 2021. Y los que tiene la UCO son a partir de esta fecha. Por tanto, es falso, como dicen en el gobierno y como apunta Yolanda, que esos mensajes vengan de la Guardia Civil. No es verdad lo que han estado diciendo de que esto venga de ninguna investigación judicial, no es cierto. Por eso, y por tanto, esos mensajes solo podrían estar en poder de los directamente implicados. ¿Alguien ha pensado en Ábalos? ¿Alguien se ha parado a pensar en lo extraño que resulta que José Luis Ábalos haya denunciado y desmentido sistemáticamente todas y cada una de las filtraciones que se han publicado en los medios de comunicación sobre él en los últimos meses, salvo esta?
¿Alguien ha reparado en esto? Ayer vino a decir a Ábalos, hay que ver los nerviosos que se ponen cuando las cosas les afectan y qué tranquilos estaban cuando las cosas y las filtraciones me afectaban a mí. Bueno, pues en el Partido Socialista, y lo vamos a contar más tarde, empiezan a decir ya que es que Ábalos está muy enfadado. Mucho. Así que así están las cosas. Miren, lo que es un hecho es que han pasado 4 días y más allá de salir a criminalizar a la fuente, aquí nadie ha desmentido nada. Nadie, ninguno de los afectados. Desde el presidente hasta el último de sus ministros ha salido a decir que lo que hay en esos mensajes es falso. Ni siquiera esta mañana ha querido Pedro Sánchez desmentir las informaciones que desde anoche publica El Mundo y que desvelan ese intercambio de comunicaciones que dice que Pedro Sánchez recibió un mensaje de un amigo recomendándole rescatar Air Europa y que el presidente lo que hizo fue reenviárselo a Ábalos pidiendo que a este tema le tenía que dar una vuelta. Lo cual también habla, pequeño paréntesis, de la profesionalidad del gobierno, que analiza operaciones de rescate de aerolíneas que son de enorme importancia porque un colega va y te lo pide por WhatsApp. Pero bueno, el caso es que Pedro Sánchez intervino en el rescate de Air Europa 5 días después de la llamada de Javier Hidalgo, el presidente de Globalia, que llamase a Begoña Gómez, llamada que está siendo, por cierto, investigada por la Guardia Civil. Esto podría haberlo desmentido Pedro Sánchez. Pero miren, solamente el presidente sabrá por qué. Pero esta mañana no ha querido hacerlo. Señor Sánchez, sin rodeos. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento. Pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Y es aquí cuando ha comenzado Pedro Sánchez a elogiarse a sí mismo. 7 años con la misma estrategia. A hablar de bulos. De judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Eso es. Misma estrategia y mismo resultado. Y del Congreso del Partido Popular también ha hablado. Entretenidos con las casquerías que les dan y este gobierno mejorando la vida de la gente. Mejorando la vida de la gente. Y eso, señor Feijóo, no lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada. Esta es la cosa, el Congreso del Partido Popular. Miren, si todo lo que tiene Sánchez es descalificar al Congreso del Partido Popular, es que la avería es más grave de lo que parece. Oiga, miren, se acusa públicamente al presidente del gobierno nada menos que en el Congreso de los Diputados de algo tan grave como haber rescatado a una empresa con casi 500 millones de euros porque el dueño de esa empresa es amigo del presidente del gobierno o de la mujer del presidente del gobierno. ¿Y Pedro Sánchez no sale a desmentir esto categóricamente? ¿Es que no quiere? ¿Es que no puede? Esto solamente apuntala a los sobrados motivos de quienes sospechan que hay demasiados motivos, a su vez, para sospechar que la operación de Air Europa no fue limpia y que el presidente oculta algo. Lo hemos contado en muchas ocasiones, pero hagamos un pequeño repaso de cómo fueron las cosas. Miren, Begoña Gómez guardaba una estrecha relación de cercanía con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y con el consejero de Globalia, que era Víctor de Aldama, el que le pagaba a Ábalos las vacaciones ahí en verano y otras muchas cosas. Y Begoña Gómez tenía también relación con Zurab Pololikashvili, el presidente de la Organización Mundial del Turismo, la OMT. Begoña, a este último, a Pololikashvili, le pide empezar a trabajar juntos. Y la OMT y Globalia montan una empresa turística que se llama Wakalua, que colabora con el Africa Center de Begoña Gómez, financiándola con 40.000 euros. De aquí sale el famoso viaje a San Petersburgo, en el que Begoña Gómez es presentada allí como primera dama de España y se reúne con numerosos líderes africanos. Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez le entrega más tarde a Pololikashvili, de la Organización Mundial del Turismo, de forma gratuita, por 75 años, en el centro de Madrid, un edificio entero. Y además les da 30 millones de euros de nuestros impuestos para reformarlo porque es que estaba viejo. Luego Hidalgo financiaría la cátedra de Begoña Gómez y más tarde el gobierno rescataría la aerolínea en tiempo récord. Esta cronología no la ha podido desmentir el gobierno, como tampoco Pedro Sánchez ha podido desmentir los WhatsApp, como tampoco ha podido desmentir que su mujer influyera en el rescate. El lunes el Partido Socialista
en el partido se reían jocosos de los mensajes. Lo comentaba jocosa esta mañana. Mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días. Pues eso ya no les hace tanta gracia, ¿eh? Están extraordinariamente nerviosos en el Palacio de la Moncloa. Muchísimo. Dicen, Ábalos se ha enfadado. Y claro, como Ábalos tiene tantas cosas, a ver qué es lo que puede salir. Para definir la estrecha relación de cercanía, miren, entre dos personas, en España solemos recurrir a la expresión que utilizó el pasado lunes Emiliano García Paje, cuando dijo que Ábalos y Pedro Sánchez eran uña y carne. Y en Centroamérica lo dicen de una manera mucho más gráfica. Uña y mugre. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.